Una vez más, Rosina Crejen, ahora con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a una linda yacuchana, Marlene Ramos, la doncella del requinto. ¿Cómo estás, Marlene? Tu saludo para Crejen. ¿Qué tal, señor Genaro? ¿Cómo estás? Gusto saludarlo por este medio. Para mí es una alegría y a la vez, ¿no? Emocionada. ¿Quién iba a pensar que a través de este medio nos íbamos a conectar, ¿no? Viéndonos frente a frente, viéndonos la cara. Para mí sí fue, ¿no? Es un bonito, de verdad, que cómo la ciencia avanza y qué mejor. Todavía no nos estamos alejando de las personas, podemos conectarnos a través de todo este medio que son las redes sociales, ¿no? Claro, Marlene. Bueno, Marlene, a todo esto, cuéntanos, ¿qué novedades? ¿Qué estás haciendo ahorita? Uy, señor Genaro, le comento que en estos tiempos nosotros estamos en casa tratando de cuidarnos igual forma la familia, ¿no? Porque no se puede hacer nada, de todas maneras tenemos que salir a nuestras cosas que hacer, siempre pues vamos a tener que salir de casita, ¿no? Siempre cuidándonos, protegiéndonos de todas maneras, pero bueno, como es en nuestro caso de los artistas, en mi caso yo extraño lo que es el escenario, extraño bailar con mi gente hermosa en diferentes lugares como ya veníamos haciéndolo y pues se extraña muchísimo a toda nuestra gente. Igual queremos y tratamos de hacer de alguna forma música a través de nuestra página. Ya usted lo habrá visto, señor Genaro. Sí, me he visto parte de tu trabajo y de esas cosas, ¿no? Pero sí, pues, así es que vamos a hacer, tratar pues, hasta que todo esto se arregle, esta situación mejores, cuidar más que todo, ¿no? Ya más adelante, pues, estaremos ya en los escenarios, hacer otras entrevistas, pues, Marlene. Y pues, señor Genaro, ¿no? Para mí de verdad que hasta he llegado a deprimirme, sin mentiras, porque fue un chocante, como un baldazo de agua que ni imaginaba por acá. Sinceramente no lo pensaba, tantos planes, tantos proyectos en camino. Y pues nos tomó esto de sorpresa. Es para mí indignante con todo esto que va pasando, señor Genaro, cómo decirlo a esta pandemia. Sinceramente a mí me tomó como un balde de agua fría. Te comento, señor Genaro, que nosotros tenía que correr interdiario y en una de esas paso por uno de los mercados donde la gente hacía compra en los supermercados de igual forma, y yo pues veía, ¿no? Sorprendentemente a la gente que está pasando, tantos PHs, tantos víveres por paquetes, y no me explicaba el por qué, porque tampoco no era el costumbre de poder ver las noticias siguientes, y llegar a la casa pues a contar a la familia qué está pasando. La gente está loca, especulaban así mi familia en la casa, ¿no? Bueno, pues yo también no lo tomé en importancia. Después pasó unos 2 días, dijeron que no vamos a salir por 15 días de casa. Es por ello que recién hasta me enteré de la cuarentena, que iba a pasar todo esto. Así es. Mira, así como a ti, muchos de los artistas les ha afectado, pero y todos han tenido que cancelar y todo eso, los eventos que se venían, pues, ¿no? Esperar y pues y retomar más adelante, pues, ¿no? Todos los contratos, todo lo que tenían, pues, ¿no? Yo inclusive tenía compromisos también, pero ya, pues, la mayoría de esas cosas ya se han tenido que cancelar, pues.
y se ha quedado todo en el camino, tantos proyectos, inclusive nosotros teníamos planificado para este año, ¿no? Ay, 2020, año par, nos va a ir bien, pero al final todo fue mal, ¿no? Como en estas fechas, pues te comento, señor Genaro, que ya se acerca las fiestas patrias, el 28 de julio, nosotros ya estábamos con los preparativos para las fiestas patrias, ¿no? A la vez celebrando un motivo más de nuestro cumpleaños, que es el 6 de agosto. Y pues, un momento. Entonces, ya aproximadamente para estas fechas, nosotros veníamos trabajando 2 meses atrás para el evento que se iba a realizar, pero ahora nos queda pasar en casa, con familia, no nos queda nada, señor Genaro, ¿no? Es algo nuevo para mí, es como decía, nunca había pasado prisión en mi propia casa. Así como a ti, todos los días están en ese mismo problema, pues, ¿no? Y pues... Y dime, Marlene, a todo esto, he visto unos videos tuyos en YouTube de un mix carnaval, creo. Sí. Ese es, ya, ¿va a salir en el video? ¿Lo estás haciendo el video ya o todavía no lo estás haciendo el video? No, justo para lanzar esta primicia, promocionar los nuevos temas que estábamos sacando al estilo del arpa con guitarra, fusionando la música. A la vez, mucha gente nos conoce como Doncella del Requinto. También no podíamos dejar de lado lo que es el requinto. Tenemos temas grabados en requinto, tanto en arpa con guitarra, fusionando la música. Es por ello que llegamos a grabar esta producción. Pues la pandemia es el culpable, señor Genaro, por no subir los temas con nuestro videoclip, ¿no? Era también algo novedoso que teníamos que brindar a la gente como para estas fechas, para fechas importantes que eran nuestro cumpleaños, fiestas patrias y todo ello. Y pues se quedó en stand-by y hemos publicado el tema Mix Ayacuchano, que es en carnaval, lo hemos grabado con grandes músicos, siempre respaldando a Marlene Ramos. Y también Fatal Destino, que gusta bastante a la gente, que nos están reclamando y bueno, pues no, para nosotros es un orgullo que vienen aceptando la gente nuestro humilde trabajo. Ahora hemos compartido con nuestra gente hermosa el carnaval Mix Ayacuchano, que es el arpa con guitarra, ¿no? Y a la vez el tema Fatal Destino, que gracias a Dios y bueno, pues está siendo aceptado por la gente hermosa que nos siguen a través de nuestra página Marlene Ramos. Sí, porque ese carnaval es pegajoso el carnaval. Se ve bonito el carnaval y todo eso, ¿no? Sí, pues, señor Genaro, para mí los carnavales, no solamente el mix ayacuchano se grabó al estilo de Guaitará, al estilo de Vilcanchos, de los Jalahuasas, y todavía no lo hemos compartido. Ya seguramente próximamente lo vamos a tener que compartir con nuestra gente hermosa. Y para mí, señor Genaro, fue grabar los carnavales como en mi primera vez. Claro. Diría yo, es mi primera producción al estilo del carnaval. No, sí, veníamos cantando siempre pues en los conciertos, ya finalizando, ¿no? Nuestro compromiso para poder bajarnos del escenario. Y pues bueno, para mí fue compartir y grabar también los carnavales muy hermosos, bailables, como usted lo dijo, señor Genaro. Pues para todos los carnavaleros, pues en el mes de febrero, enero, febrero, que ya venían gozando al estilo de los carnavales, ¿no? A la vez también nosotros
También realizamos pues en el mes de febrero nuestra gran pinzada que venimos realizando casi todos los años. Ya los padrinos también se quedaron felizmente con el gasto ahorrado, pues, ¿no? Porque se salvaron de este año, ¿no? Y próximamente Dios quiera que sí, pues, realicemos nuestras actividades. Marlene, llegaste a ir a la Aramarca. Señor Genaro, yo no sabía que era usted de la Aramarca. Hermoso, es el segundo pueblo, diría yo, que me he enamorado de la Aramarca. Muy bonito, muy con su gente hermosa que te brindan con los quemaditos, todo ello, ¿no? Y tengo una bonita experiencia en la Aramarca, que gustan también nuestra música, ¿no? Igual a los residentes de Ica, mis agradecimientos a ellos que nos han invitado a sus fiestas de los carnavales. Claro, sí, es que la Aramarca con Ayacucho, pues, es cerca de Ayacucho prácticamente, ¿no? Por eso todas las costumbres casi similares son lo de Ayacucho, eso lo que es allá, sí, ¿no? bueno, creo que hay una conexión la Aramarca con Vilcanchos, ¿no? Me dijeron Claro, que estás sí. cerquita. Me decían, pues Marlene, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Vilcanchos. Allá, de ese cerro te puedes ir para allá, Vilcanchos, no puedes llegar. Ah, sí, Te vas a mira. caminar nomás, pues. Sí, pues, eso es lo que me dijeron, ¿no? Muy hermoso. Bonito recuerdo, bonitas experiencias de diferentes lugares y de la Aramarca también, que es usted de allá, Bueno. señor Genaro. Espero que retornes nuevamente a la Aramarca, pues ya sean fiestas patrias o su costumbre. Uy, señor Genaro, ya nosotros teníamos los compromisos pactados, como para estas fechas me comentaron que el 28 de julio tienen una fiesta bien grande allá en la Aramarca y pues nos quedamos con el contrato en mano, no se puede hacer nada, no se pudo. Nosotros orgullosamente de poder retornar para allá, pero se quedó ahí, pues no podemos hacer nada. Bueno, ya se tomará pues este año que viene, el otro año, pues, ¿no? Eso sí, indudablemente. Sí, seguramente tiene que ser, señor Genaro, mientras Diosito nos da vida, hay que seguir para adelante, como dice. Así es. Malena, todo esto, pues quería escuchar tu voz. Deleítanos pues con unos temas, pues ese carnavalito puede ser. Y unos buenitos, ¿no? A veces el carnavalito que grabamos, ese del mix carnaval. A ver, si nos puede cantar, pues. ¿Sí? Y bien, a ver, este carnaval. Marjay junta, clan felinas manta, hamsa pequita, aquí a cuyar jaiki. Marjay junta, clan felinas manta, hamsa pequita, aquí a cuyar jaiki.